Muchas gracias. Seguimos conversando con la doctora Jimena Puente, nueva presidenta del IFAI, la entidad que nos ofrece a todos los mexicanos la posibilidad de enterarnos sobre la cosa pública, sobre el uso de los recursos públicos que aportamos todos los contribuyentes. Doctora Puente, le preguntaba yo, ¿cuál sería el mensaje que tienen que dar los nuevos consejeros del IFAI, usted en lo personal, para que los ciudadanos fortalezcamos nuestra confianza en el IFAI? Yo le diría cuáles serían los 3 sellos personales que usted piensa imprimir en su gestión. Antes de contestarle esa pregunta, yo creo que es importante también recalcarle a la sociedad que tenemos toda la disposición para trabajar en unidad, pero también respetando en todo momento el trabajo colegiado que nos exige precisamente la dinámica legal y la normativa del IFAI. Me gustaría comentar que los 3 ejes principales, si así le pudiéramos llamar, es finalmente elaborar y contribuir a temas de educación también y de capacitación, tanto a servidores públicos en estas nuevas obligaciones que tienen respecto a la transparencia, como en educación de manera transversal en todos los aspectos de todo el país, porque hasta ahora el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales ha sido ejercido alrededor de un 5% a nivel nacional, y queremos que estos derechos y que el mismo instituto se vea como algo muy cercano a la gente. Queremos que cada vez más y más mexicanos conozcan para qué sirven estos derechos y cómo los puede ejercer. Afirmamos en todo momento que una sociedad informada es una sociedad que puede tomar mejores decisiones. Eso creo que va a ser un aspecto muy importante. Tenemos la intención de reforzar las relaciones del IFAI con los órganos garantes de los estados, hacer un trabajo conjunto para marchar hacia la protección de los mismos objetivos. La percepción general es que el desempeño de los órganos estatales viene siendo primero muy desigual. Hay órganos que han concitado mucho respeto, mucho reconocimiento en la comunidad, digamos, que estudia, que sigue los temas de transparencia, y hay otros órganos que despiertan mucha suspicacia, que son interpretados como órganos subordinados a los gobernadores en turno de todos los partidos. La opacidad, digamos, no está ligada a un partido en particular, sino se ha extendido, digamos, con gobiernos de distintos partidos. Un poco la reforma del IFAI busca tratar de elevar el estándar general de lo que pasa en los estados y en todo el país. Viniendo usted de un estado, ¿cuál diría que son los retos principales para que eso ocurra realmente? Yo creo que tenemos ante nosotros un importante reto, y que no solo es elevar el nivel del derecho de acceso a la información en todos los poderes, con todos los sujetos obligados, sino unificarlo. Efectivamente hay muchas diferencias entre los estados, hay muchas diferencias normativas. El resto de estas leyes generales están en poner estándares homogéneos a todos los estados para que sea un mismo nivel en las obligaciones principales que deban de cumplir y no exista tantas diferencias. Por ejemplo, la transparencia no es igual a la transparencia de un estado a otro, o la transparencia de los municipios, ¿no? Se tienen que tener estándares generales mínimos, unificados, y elevar estos aspectos para que no exista tantas diferencias y verdaderamente se llegue a hablar de un derecho de acceso a la información fuerte y también de un derecho a la protección de datos. Me da la impresión de que el fenómeno de ciudadanos presentando solicitudes de acceso a la información a través del IFAI, pero también de los órganos locales, es un fenómeno que se expresa fundamentalmente en la capital de la República. Recuérdenos las cifras de cuántas solicitudes se han presentado en promedio en un año en el IFAI y en promedio en el conjunto de los órganos estatales. Alrededor, tenemos en el IFAI semanalmente alrededor de unos 1,900 más o menos, y bueno, en los estados, como ya bien lo indica, es un aspecto que es muy variable, qué confianza exigen y qué confianza tienen los ciudadanos ante sus autoridades para hacer preguntas. En el estado de Colima, por ejemplo, hubo un incremento del año 2012 al 2013 de casi un 60% en las solicitudes de información. ¿Pero eso llevó los números de cuánto a cuánto? Eso llevó los números de alrededor de 8,000 a más de 13,000 más o menos. ¿Y en el conjunto del país, los órganos estatales, cuántas solicitudes acumulan? Es muy variable cuántas tienen y depende de cada circunstancia. Realmente los reportes de los expertos en el tema alertan en el sentido de que los órganos locales
sea por falta de fusión, sea por falta de recursos o sea por falta de confianza de la ciudadanía, recogen, digamos, muy pocas solicitudes de acceso a la información, y especialmente porque a nivel estatal a veces no avanzaba, digamos. En el caso de Colima, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, el Poder Legislativo, están sometidos a la Ley de Acceso a la Información. ¿Qué tanta sensibilidad tenían especialmente el Legislativo y el Judicial sobre esta normatividad? ¿Qué tanta respuesta ofrecían? ¿Qué tal compromiso había? Las solicitudes, efectivamente, las solicitudes generalmente se centran en el Poder Ejecutivo y en todas las secretarías, pero creo que hay un avance muy importante en ver que las obligaciones de transparencia no deben ser ideales, sino son derechos humanos constitucionalmente reconocidos, y es en el estar trabajando también conjuntamente para crear esta sensibilidad en los funcionarios de que la transparencia y el acceso a la información son derechos que deben de cumplir. Pero en Colima, ¿jalaba el Poder Legislativo y el Poder Judicial con la transparencia o no? Así es, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial. De hecho, a partir del 1 de enero del 2014 hubo una nueva ley que precisamente elevaba las obligaciones de cada uno de los poderes y de todos los sujetos obligados, y sí hay una sensibilidad, y sensibilidad también que se debe de trabajar conjuntamente con los órganos garantes. Porque en muchos estados las leyes son muy amplias, digamos, el impacto de las leyes, el número de sujetos obligados. En Sinaloa, por ejemplo, ya los partidos políticos eran sujetos obligados desde hace años, pero simplemente ignoraban las solicitudes o ignoran las solicitudes. En el ámbito federal se incorpora, por ejemplo, el Poder Legislativo Federal, el Congreso, que desde el punto de vista de muchos observadores es tal vez el poder federal, digamos, más opaco que existe todavía. ¿Cuál es su percepción personal? Que efectivamente en estas leyes secundarias se tiene que quedar muy específico cuáles son las obligaciones, que la ciudadanía tiene que saber también cuáles son sus derechos para poder preguntarle tanto al poder, no solo al Poder Ejecutivo, sino al Legislativo y Judicial, cuáles son las preguntas que puede hacer, para qué le sirven, y sobre todo la conciencia de que el IFAI va a estar ahí para supervisar todo ese proceso. Nos tocará también evaluar y estar dando seguimiento a los portales de transparencia y también a las solicitudes que hagan los ciudadanos. En lo personal, ¿cuál es tu percepción sobre el nivel de opacidad en el Congreso de la Unión? Yo creo que vamos a esperar también al contenido de estas leyes y hacer seguimiento y garantizar que la gente sepa que el IFAI, que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos... Se está viendo hacia adelante, pero ¿no tiene una evaluación en este momento el Congreso? ¿No tiene alguna opinión formada? Precisamente estamos trabajando en evaluar tanto del Poder Legislativo como del Judicial, cuál es la situación para poder hacer las propuestas necesarias para las leyes secundarias. ¿Qué opina del estatus de transparencia de los sindicatos federales que ya son sujetos obligados también? Ahí también nos va a tocar hacer un trabajo muy importante, tanto con sindicatos como fideicomisos y también con partidos políticos. De fondos públicos sobre todo, ¿no? Me parece que está haciendo usted muy cautelosa en el tema. Creo que el IFAI va a tener que decidir si queda bien con uno o con otros, es decir, si queda bien con los ciudadanos y con los analistas que alertan sobre la opacidad tan extendida en estos ámbitos, o queda bien, digamos, políticamente correcta con el Congreso o con los sindicatos. ¿Cuál va a ser su decisión al respecto? Yo creo que tenemos un compromiso muy firme en la responsabilidad que tenemos de garantizar la transparencia y el acceso a la información para los ciudadanos. Entonces se está decidiendo que lo cortés no quita lo valiente. Así es. ¿Cuáles serían los pasos inmediatos a seguir para difundir, para extender el conocimiento dentro de la ciudadanía de qué hora le puede preguntar desde los ámbitos de consulta del IFAI a cualquiera de estas instancias, al Congreso de la Unión, a los sindicatos, a los partidos políticos, incluso a los gobernadores, a los gobiernos locales? Estamos muy interesados en asumir estrategias y el trabajo colaborativo. El día de hoy acudimos a nuestro primer evento con la representación del IFAI y fue a un foro nacional de consulta precisamente sobre la Ley General de Protección de Datos Personales, y creo que estas acciones se tendrán que extender a lo largo de la República para trabajar conjuntamente en que la ciudadanía conozca cuáles son sus derechos y efectivamente la manera
manera en que los puede llevar a cabo, ¿no? Y también, bueno, pues ¿para qué les sirven? Una sociedad mucho más informada puede tomar mejores decisiones. ¿Cómo va a ser el mecanismo? Estoy pensando en un ciudadano de Colima o de Guanajuato o de Jalisco, donde el órgano local, la autoridad local le niega la información, el órgano local no resuelve en su favor una posible revisión, una discusión del tema. ¿Cómo va a ser ese ciudadano para que intervenga el IFAI? ¿En qué tipo de casos va a intervenir? Precisamente las particularidades van a quedar en estas leyes generales. No está especificado. Todavía no está especificado. Efectivamente deja el indicio de la reforma constitucional, pero los términos y las condiciones específicas se tendrán que desarrollar en estas leyes generales. ¿Qué opina usted? ¿Cómo evitar que el IFAI sea inundado por peticiones de los estados no resueltas? Yo creo que va a ser muy importante señalar requisitos específicos y casos especiales en donde el IFAI deba intervenir para no convertirnos en una cuarta instancia general. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque también, bueno, se puede llegar a ir más allá de esta facultad de que todos los casos se vayan precisamente a revisión al IFAI y bueno, pues ese creo que no es el sentido de la reforma. No se trata de convertir este Instituto Federal en una cuarta instancia general, sino entrar a la resolución y al análisis de casos concretos y específicos por la importancia que requiere. ¿Tendrían una especie de criterio como lo que hace órganos nacionales, como la Corte o la CNDH, que atrae casos emblemáticos? Así es muy importante señalar este sentido porque obviamente también está, bueno, pues la autonomía de los órganos garantes de los estados. Muy bien, si me permite vamos a hacer otro receso para estar con ustedes un minuto más. Seguimos aquí en La Silla Rota.